Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 28 de febrero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, por tomarse este tiempo para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Gracias por decirle sí a la palabra del Señor, que es la semilla del reino de los cielos, como dice San Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestros corazones, que sean ese terreno fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu inteligencia, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos y demos mucho fruto y alcancemos la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10, del versículo 1 al 12. Pregunta sobre el divorcio. Y levantándose de allí, va a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente hacia él, y como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaban: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió: ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, para que nos dejemos guiar de ella, porque es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, para que seamos constantes y perseverantes en ella, para que así podamos dar mucho fruto y un fruto que dure y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Hoy el Santo Evangelio, en el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10 del versículo 1 al 12, el Señor Jesús nos habla sobre el divorcio. Dice, y levantándose de allí va a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente hacia él, y como acostumbraba les enseñaba. Entonces Jesús va al otro lado del Jordán y la gente va hacia Jesús para que Jesús lo enseñe. Ese es el discípulo de Jesús, que siempre está buscando aprender más de Jesús, crecer en el conocimiento de Jesús. Como dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, tenemos que cada día crecer en el conocimiento de Jesús. Nunca dejemos de crecer en el conocimiento de Jesús. Nunca dejemos de crecer en la fe, de perseverar y progresar en la fe, como dice en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Jesús siempre nos enseña y nosotros tenemos que siempre abrir nuestro corazón para que la palabra de Jesús se encarne en nuestros corazones y para que ustedes y yo, al recibirla con humildad, la pongamos por obra. Se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaban, ¿puede el marido repudiar a su mujer? Entonces los fariseos, los conocedores de la Torá le ponen a prueba al Señor con esta pregunta. ¿Puede el marido repudiar a su mujer? En Deuteronomio capítulo 24 del versículo 1 al 4 decía la ley de Moisés que el marido puede repudiar a la mujer. En el Antiguo Testamento el marido podía, según la ley de Moisés, el marido podía repudiar a la mujer. Está en Deuteronomio capítulo 24 del versículo 1 al 4. Pero espérense, les explico. En el Antiguo Testamento el marido podía repudiar a la mujer si encontraba en ella algo que no le agradaba. Debía de hacer un acta, entregársela y ella tenía que irse. Pero ya luego el marido no podía volver a estar con ella, no podía tomarla de vuelta como esposa. Eso son cosas que eran en el Antiguo Testamento, pero ya no en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Antiguo Testamento admite la poligamia. Un hombre podía estar con muchas mujeres con tal que sean solteras. Por ejemplo, Salomón tenía 1000 mujeres, 700 mujeres y 300 concubinas. 1000 mujeres, Salomón. Imagínense, los casados ni con una mujer podemos. Salomón tenía 1000. Bueno, eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento cambia las cosas, porque ustedes y yo tenemos que ser obedientes a la ley de ¿quién? De Cristo, a la ley de Cristo. Juan capítulo 14, versículo 23 y 24 dice el Señor, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Juan capítulo 15, versículo 10 dice Jesús, así como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre, ustedes deben de cumplir mis mandamientos. Entonces, los mandamientos de Jesús, esos son para nosotros el nuevo pueblo de Dios. Los mandamientos y todos los preceptos del Antiguo Testamento eran para las 12 tribus de Israel, exclusivamente para ellos. Ustedes y yo no pertenecemos a ninguna tribu de Israel, son tribus que aún existen todavía los judíos. Entonces, en Malaquías capítulo 3, versículo 22, dice que la ley de Moisés era para las tribus de Israel. Entonces, hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento los fariseos conocían la ley de Moisés que permitía repudiar a la mujer escribiendo un acta. No me gusta, no sabe cocinar, no hace bien la limpieza y por eso no la quiero más. Y tenía que irse. Entonces, ellos le preguntan a Jesús y le dicen,
¿puede el marido repudiar a su mujer? Él les respondió, ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Entonces dice el Señor Jesús, teniendo en cuenta la dureza, la debilidad humana, escribió este precepto. Pero aquí va el detalle, bien grande. Vamos por el versículo, para todos los que están siguiendo con la Biblia, versículo 6. Estamos en Marcos capítulo 10, versículo 6. Dice, pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Génesis 1:26. Jesús cita el Antiguo Testamento, el libro del Génesis. Génesis significa origen. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice que Dios hizo varón y hembra, macho y hembra, nada más. No hizo dos machos o dos hembras. Génesis 1:27 dice que Dios hizo un varón, una hembra. ¿Sí? Muy importante. Por eso los hermanos que se inclinan por atracción a personas de su mismo sexo, sean hombres o mujeres, y a veces ellos se encierran en eso de que Dios nos hizo así. No, Dios los hizo macho y hembra. Génesis 1:27. Eso hay que entender muy claro, ¿ok? Entonces mire, dice, pero desde el principio de la creación Él los hizo varón y hembra. Ahora Jesús va a citar Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, esto venía desde el origen. El hombre se casará no con otro hombre, no una mujer con otra mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne, de modo que ya no son dos, sino uno. Muy importantísimo. Esto para entender a aquellas personas que están pensando en casarse, o aquellos que ya son o somos casados. Porque una vez que nos casamos, ya no son dos personas, sino son los dos uno solo. El uno para el otro, que hacen uno, una sola carne, y los dos para darle la gloria a Dios. Y dice, pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió a través del sacramento del matrimonio, ¿recuerdan? El séptimo sacramento es el matrimonio. Lo que Dios unió, pues no lo separe el hombre. Entonces, por eso la iglesia no admite el divorcio. No existe el divorcio en la iglesia. No hay. Lo que a veces sucede es que los matrimonios se pueden anular cuando no ha habido sinceridad, cuando ha habido mentiras, cuando no ha habido pleno conocimiento, porque muchas de las parejas se casan sin tener conocimiento en qué se están involucrando o qué están a punto de empezar, que es un sacramento bello, pero que requiere de compromiso y tiene su responsabilidad en el estado que se va a estar. Hay una diferencia en el estado de ser soltero o soltera y en el estado de ser casada. En un momento vamos a hablar de eso, para que los que están pensando casarse, los que estamos casados, o los que es una enseñanza para todos, para las parejas. Es muy importante. Entonces, miren, dice el Señor, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre.
Y ya en casa los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella. El que repudia a su mujer. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 24, del 1 al 4, el hombre podía repudiar a la mujer. Pero ahora Cristo, que viene a traer lo definitivo, como dice Jesús en Mateo 5, 17, no he venido a abolir la ley, sino a traer lo definitivo. Y Jesús, que viene a traer lo definitivo, dice: el que repudie a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella. Entonces, el que despida a su mujer, el que deje a su mujer, el que se separe de su mujer y se case con otra, comete adulterio. Comete un adulterio, que es un pecado muy grave. Comete adulterio contra aquella. Y también, si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. También si la mujer deja a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pero ahora sí, vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque el sacramento del matrimonio es algo muy bonito. Tengo algunas citas que quiero compartir con ustedes. Primeramente, vamos a leer con ustedes Hebreos capítulo 13, versículo 4. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, vamos a buscar. Yo estoy leyendo la Biblia de Jerusalén. Entonces, de pronto, si ustedes tienen la Biblia latinoamericana o la Biblia de Navarra, siempre va a haber algunas palabras que la traducción es un poco diferente. Es el mismo sentido, es el mismo, es la palabra de Dios en una traducción diferente nada más. ¿Okay? La mayoría yo pienso que utilizan, que tienen la Biblia latinoamericana, otros tienen la Biblia de Navarra. A mí me gusta la Biblia de Jerusalén. Esa es la que yo leo, ¿ok? Por eso alguien una vez me dijo que la Biblia que tú lees es diferente a la mía. Es simplemente la traducción, ¿ok? A ver, Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: tened todos en gran respeto el matrimonio. Tened todos en gran respeto el matrimonio. O sea que al sacramento del matrimonio no se le puede faltar el respeto. Tener gran respeto el sacramento del matrimonio. Porque solamente cuando se casa por la Iglesia Católica, que es la única iglesia que Jesucristo fundó, solamente cuando se casa, se hace este sacramento del matrimonio, ahí es el matrimonio válido y es correcto el hombre llamar a la mujer su esposa y la mujer llamar al hombre su esposo. Solo ahí. Fuera de este sacramento es como les digo, es expresar algo falso llamando al hombre el esposo y a la mujer la esposa. Les explico por qué. Porque, a ver, primero, ¿qué es un sacramento? Un sacramento es un signo sensible de la gracia de Dios instituido por Jesucristo para la santificación y la salvación de nuestras almas. Eso es un sacramento. El sacramento del matrimonio, cuando el hombre deja todo y la mujer deja todo para unirse los dos y ser los dos una sola carne, y que a través del sacramento del matrimonio, que el representante de Jesucristo, el sacerdote, los une en matrimonio, ese es el matrimonio válido ante los ojos de Dios. Los otros que viven arrejuntados, que son casados por civil, eso no es matrimonio según Dios. Eso se tiene que saber muy bien. Claro que sí. Por eso dice: tened todos en gran respeto el matrimonio, porque de hoy en día ya no hay respeto para el matrimonio. La mujer se va una noche de calentura y se acuesta con el hombre, el siguiente día es mi marido.
¿Y te has casado por la iglesia? Oh, no. Entonces, ¿por qué llamas a tu marido? ¿Por qué dice mentiras? Es mi, no sé, es mi novio, mi no sé qué, pero marido no es. Eso hay que tener sumamente claro. Hay que tener claro para que no nos confundamos y no confundamos a nadie en en ese aspecto. Porque es fácil. Muchos dicen, oh, es mi esposa, pero te casaste con ella por la iglesia. No, es que solo me acuesto con ella nomás. Eso no es tu esposa. Es, es una persona que se acuesta contigo o es tu novia, pero no digas mentiras, es mi esposa. Esposa y esposo es cuando se contrae el matrimonio. Y por eso no hay que faltar el respeto al matrimonio. Dice, tened todos en gran respeto el matrimonio y el hecho conyugal sea sin mancha, que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. A los fornicarios y a los adúlteros, ¿quién los va a juzgar? Dios. Dios va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Ahora, hablemos de los fornicarios. ¿Qué es el pecado de la fornicación? El pecado de la fornicación es todo tipo de relaciones sexuales, de encuentro íntimo entre el hombre y la mujer fuera del sacramento del matrimonio. Pueden ser novios que tienen relaciones sin haberse casado, es pecado de fornicación. Puede ser que viven juntos. Y aunque el hombre diga ella es mi esposa, ella diga él es mi esposo, si no están casados, no es así. Y tienen relaciones fuera del matrimonio, eso es pecado de fornicación. Amigos con derecho, novios con derecho, incluso los que son casados por el civil, simplemente con un papel para los bienes terrenales. Nada que tenga que ver con lo que Dios quiere y pide de nosotros, que es el sacramento del matrimonio. Los que son casados por el civil también están en pecado de fornicación. Y otros que están en pecados de fornicación, los hermanos separados que se han separado de la iglesia de Cristo, entonces se van donde alguien que antes era un borrachín, era alguien que hacía tantas cosas, y de la noche a la mañana empezó a leer la Biblia, se autonombró pastor y les casó. Antes era el panadero de la esquina, ahora él se autonombró pastor y dice, bueno, Panchito y Panchita les declaro marido y mujer. Eso es una obra de teatro y no es el sacramento del matrimonio. Y como no es el sacramento del matrimonio, eso es pecado de fornicación. Y eso es pecado. Los que viven en pecado de fornicación tienen que arreglar su vida. O se casan por la iglesia o se separan. Si quieren agradar a Dios. Allá vean ustedes qué quieren hacer, pero tendrán que darle cuentas a Dios en el último día de cuando venga el juicio de Dios con cada uno de nosotros y el juicio universal. Dios nos pedirá cuenta de eso. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 32. Nos dice algo bien interesante aquí. Mateo capítulo 5, versículo 32. Los que están siguiendo conmigo pueden buscar Mateo capítulo 5, versículo 32. Dice, pues yo os digo, todo el que repudie a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Entonces dice el Señor Jesús, el que repudie, el que despida a su mujer, excepto en el caso de fornicación, o sea, y si está viviendo arrejuntado, y si son novios que se pusieron a vivir juntos, entonces
de cualquier manera que estén viviendo juntos y teniendo relaciones íntimas, fuera del sacramento del matrimonio. Eso es fornicación. Dice el Señor, el que repudia a su mujer fuera de ese caso, o sea que en ese caso sí puede repudiarla. Dice, no, bueno, ¿quieres casarte conmigo? Hagamos el sacramento del matrimonio. Si de verdad me quieres y quieres casarte conmigo, seamos obedientes a Dios. O si no, pues vaya por la sombrita. Yo no quiero más estar en pecado porque me he dado cuenta que esto es pecado de fornicación y yo no quiero estar en desobediencia a Dios. Uno puede decir y puede repudiar a la mujer en ese caso. Pero si es casado por la iglesia, ha hecho el sacramento del matrimonio, no debe ni puede. Pero vamos también a ver eso. No se preocupen, no se me asusten. Dice, a ver, el versículo 32. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, la hace adúltera. El que despida a su mujer, excepto en el caso de fornicación, ya les expliqué qué es fornicación, si gustan pueden retroceder el video. El que despide a su mujer, la hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada comete adulterio. Por ejemplo, si hay una mujer que antes era casada por la iglesia y por A o B razones se separó de su marido y luego más adelante en la vida encuentra a un joven que él nunca ha sido casado y esta mujer que se separó de su marido y está sola, digamos así, pero está casada. Si el marido está vivo, ella igual está casada. Viva con él o no viva con él, está casada ante Dios. Y esta mujer se une a este joven que nunca se ha casado. La mujer que ya fue casada, uniéndose al joven que está soltero, le hace a él también ser adúltero. Claro que sí. El soltero que se casa con una mujer que se ha separado de su marido siendo casada por la iglesia, se hace adúltero. Y viceversa también. La mujer soltera, bonita, va y se casa con uno que ya ha sido casado y se ha separado de su esposa, ha sido casado por la iglesia. De cuando lindo ya está en pecado de adulterio, la joven, que nunca se ha casado, pero se casó con un adúltero, que se separó de su esposa. Ya está en adulterio. ¿Qué les parece? Eso es importante saber. Porque si queremos ser obedientes a Dios, es que me gusta, es que esto, es que aquello, a ver, pero quieres ser obediente a Dios. O quieres darle gusto a los placeres de la carne que son pasajeros, que son mundanos y desobedecerle a Dios. Lucas capítulo 16, versículo 18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. El que se separa de su esposa, que es casada por la iglesia, el que se separa de su esposa y se une con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada por su marido, comete adulterio, lo que les acabo de explicar. Puede haber un soltero que cuando lindo se va y se casa con una que ya ha sido separada de su marido. Comete adulterio. Y también viceversa, una mujer, una jovencita tan bella, tan hermosa, cuando lindo se va y se casa con un adúltero, como si no hubiera más. Y ya está en adulterio. Y dice, ¿qué dice Hebreos 13:4? A ver, recuerden. Tened todos en gran respeto el matrimonio, que la unión conyugal sea inmaculada, que a los adúlteros y fornicarios Dios los juzgará. Hay que tener eso muy en cuenta, mis hermanos. Muy, muy, muy en cuenta. Ahora, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Muy importante. Entonces, vamos a leer la primera carta a los Corintios. Antes de los Corintios vamos a leer Romanos capítulo 7. Vamos a leer Romanos capítulo 7, por ahí el versículo
el versículo 2 más o menos. Romanos capítulo 7, versículo 2. Dice, así, la mujer casada está obligada por la ley a su marido mientras éste vive, mas una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido. Entonces, en otras palabras, la mujer o el marido que están casados por la iglesia, que contrayeron el sacramento del matrimonio, ese matrimonio es hasta que la muerte los separe. Por ejemplo, si por voluntad de Dios muere la esposa, entonces el esposo queda libre o bien para seguir de viudo o puede casarse con alguien que esté en gracia de Dios, por ejemplo, con otra viuda o con una soltera. Puede casarse si es que quiere, aunque San Pablo va a decir que es mejor que se quede viudo. Ya les voy a leer donde dice. Y también la mujer, por ejemplo, está la pareja. Por voluntad de Dios muere el marido, entonces si es que la mujer quiere puede casarse con otro y ahí no comete pecado de adulterio porque ya murió el marido. O puede quedarse de viuda. Y San Pablo va a recomendar que es mejor que se quede viuda. Vamos ahora a leer Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 7. A ver. Vamos a leer el versículo 39 y 40. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39 y 40. Dice, la mujer está obligada a su marido mientras él viva. La mujer casada tiene sus obligaciones de cumplir con su marido mientras él viva. Igual el marido tiene sus obligaciones de cumplir con su mujer mientras ella viva. Una vez muerto el marido, queda libre para casarse con quien quiera, lo que les acababa de explicar. Una vez que muere el marido o una vez que muere la mujer, el que queda vivo queda libre para casarse con quien quiera, que esté en gracia de Dios. No se va a ir a meter con uno que esté en adulterio o una que esté en adulterio, no, uno que esté en gracia de Dios. Puede ser una persona soltera o una persona que también está viuda, puede casarse otra vez. Pero solo en el Señor, o sea, que esté en gracia de Dios, como les acabo de explicar. Dice, la mujer está obligada a su marido mientras él viva, mas una vez muerto el marido, queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Solo en el Señor, solo en gracia de Dios. Sin embargo, aquí está lo que les mencionaba hace un momento. Sin embargo, será feliz si permanece así, según mi consejo que también yo creo tener el Espíritu de Dios. Dice, será feliz si se queda así, solo, o se queda sola, soltero. Será feliz. Entonces, ahí nos explica San Pablo cómo es que funciona todo este bello sacramento del matrimonio. Ya hablamos acerca del divorcio, ya hablamos de la fornicación, y hablamos del adulterio. Ahora, para terminar, vamos a hablar del matrimonio, de los casados. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Primera de Corintios capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante. Dice, en cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. Entonces San Pablo dice, al hombre quedarse soltero es lo mejor que le puede pasar. Dice, bien está al hombre abstenerse de mujer.
No, no quedarse soltero para andar de picaflor. Soltero para servirle al Señor. Muy importante. No obstante, por razón de la incontinencia, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Entonces, dice San Pablo, para que no ande como picaflor, tenga cada hombre su esposa y la mujer su esposo. En el Señor, a través del sacramento del matrimonio. Entonces, cuando esto va para los novios, cuando tu novio te diga a ti, muchacha, dame la pruebita del amor, quiero acostarme contigo, llévame primero al altar, yo quiero ser obediente al Señor, no quiero estar en pecado de fornicación, yo quiero formar un hogar, no quiero que no dejes, muchacha, que te utilicen. Tú tienes dignidad, date a respetar, eres una hermosa hija de Dios. Si tu novio te invita a la cama, dile primero que te invite al altar, al sacramento del matrimonio. Y si te ama, lo va a hacer. Y si no, ya tú sabrás discernir. Bueno, dice, no, a ver, no obstante, por razón de la incontinencia, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Aquí va, ahora para los maridos. Dice, que el marido cumpla su deber con la mujer. Que el marido cumpla su deber con la mujer. El marido tiene obligaciones. El marido tiene que cumplir su deber con la mujer. Para eso se ha casado. El que se casa, casa quiere. Entonces el marido tiene obligaciones con la mujer y las tiene que cumplir. De igual modo, la mujer con su marido. De igual modo, la mujer con su marido. Tanto el marido y la mujer tienen que cumplir con sus, el marido, que el marido cumpla su deber con la mujer, de igual modo la mujer con su marido. El marido y el esposo y la esposa tienen deberes mutuos que cumplir y deben de cumplir. Por eso, para los solteros que piensan casarse, tienen que estar conscientes que cuando se casen, ya no es yo quiero, yo voy a hacer, yo, sino es nosotros. Nosotros. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son nuestras metas? A corto plazo, mediano plazo, largo plazo, ¿qué queremos hacer? Por eso, para casarse, hay que escoger a la persona correcta, para que o bien encuentre su media naranja, o si no, puede ser que haya encontrado su medio limón, vive amargado o amargada toda la vida. Entonces, hay que pedirle mucho al Señor, orar mucho al Señor por la persona que uno quiere escoger, porque es para toda la vida, eso no es para un rato, para toda la vida. Y dentro del matrimonio hay deberes que cumplir. Ya no se puede seguir viviendo la vida de soltero o de soltera. Para casarse, deje el hombre a sus padres, igualmente a la mujer, y los dos se unen. De modo que ya los dos en adelante van a formar un hogar. Y aquí va un cariñito para los familiares que siempre les gusta estar metiéndose donde no les llaman, dando comentarios, sembrando cizaña, sembrando chisme. Ocúpense de lo suyo. Dejen a los esposos vivir su vida. Hay personas que ni con su propia vida pueden y van a meterse donde no deben. Llámese suegra, suegro, cuñadas, cuñados o quien sea. El esposo y la esposa, los dos son una sola carne. Y sepa que cuando el hijo o la hija se casó, ya no es soltero o soltera. Tiene un esposo, tiene una esposa. Y los dos tienen que hablar, decidir, tienen que ya
las opiniones quedan sobrando. Porque hay personas que son buenas para irse a meter en los matrimonios de los demás. Y son los que más viven o bien en adulterio, en fornicación, quieren ir a aconsejar a otros. Dice Lucas 6:39, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerán en un hoyo. Entonces, en el nombre de Cristo les pido a los que les gusta ser metiches, ocúpense de lo suyo. Si pueden hacer algo por los esposos, por el esposo, por la esposa, oren por ellos. Hagan ayuno por ellos. Y dejen de ser metiches. No se metan en un matrimonio, especialmente para sembrar cizaña, para dar consejitos a escondidas de su pareja. Es el diablo que está obrando allí, porque el diablo es el que divide, y cuando una persona se mete en un matrimonio para dividir, sepa que está haciendo un instrumento de Satanás. Muy bien, seguimos. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. Una vez de casados, la mujer no dispone de su cuerpo, sino dispone el marido. El marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. Pero es que yo no estoy de acuerdo, entonces no se case. ¿Quién está poniendo una pistola para que se case? Quédese soltera, viva una vida para darle la gloria a Dios. Por ejemplo, la mujer no dispone de su cuerpo. Lo que quiera hacer la mujer en su cuerpo tiene que consultar con el marido. Me quiero pintar, tiene que consultar con el marido. Y esto sí yo sé que muchas mujeres se sienten incómodas, pues cuando se mueren ustedes le reclaman a Dios. Yo le estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Escuchen, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 4 dice, no dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. Tampoco el marido puede estar diciendo, oye, que yo me quiero hacer esto en el cuerpo, que esto, que aquello. Si la mujer no está de acuerdo y si no conviene para el matrimonio, ¿para qué? Si usted dice que es su cuerpo, quédese solo. ¿Quién lo obliga a casarse? Si se casa, sepa en qué se está metiendo. Muy bien. Dice, no os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo por cierto tiempo, para daros a la oración, luego volved a estar juntos, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Entonces, también aquí habla de las relaciones íntimas. La mujer, por más enojada que esté, no puede solamente porque esté enojada decir, hoy no quiero estar contigo íntimamente. Puede ser que haya alguna situación de salud, alguna cosa que se puede hablar en el matrimonio, o especialmente para darse adoración, y se puede, de mutuo acuerdo, dejar de tener relaciones por un cierto tiempo y luego volver a estar juntos, dice, para que no venga la tentación, para que Satanás no tiente. Eso dice, les voy a leer otra vez. Dice, no dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo por cierto tiempo, para daros a la oración. Luego volved a estar juntos, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Muy bien. Unos deberes de los esposos, mutuamente. Ahora vamos al versículo 10. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice, en cuanto a los casados les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. La mujer jamás debe buscar la separación, sino más bien debe pedir inteligencia, sabiduría al Señor para poder solucionar las cosas, para poder cumplir con sus deberes de esposa. Y también el marido, mutuo, porque es un trabajo en equipo. Dice, en cuanto a los casados, les ordeno
no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su marido y que el marido no se divorcie de su mujer. Entonces, aquí vemos que dice San Pablo, que no se separen el marido de la mujer y la mujer del marido. Muy importante. Dice, en cuanto a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mas en caso de separarse, que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su marido y que el marido no se divorcie de su mujer. Entonces ahora aquí viene un detalle muy grande. Algunas mujeres a veces me han preguntado, pero ¿qué tal si el marido me trata mal y siempre hay abuso, y ya no puedo más? Entonces dice, entonces, y algunas dicen, yo no quiero casarme porque hay matrimonio, maridito hay que estar ahí aguantando toda la vida. Y no es así. Dice, primero dice que no deben de separarse, pero dada la situación, si se separa, dice que no vuelva a casarse, que se quede solo o se quede sola. Los dos deben de quedarse solos. Recuerden, solo puede volver, si es que en caso que se separen, un matrimonio que se separe, deben de quedarse solos. Hay una opción de volverse a reconciliar para estar juntos o de volverse a casar, pero una vez que haya muerto su cónyuge, porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Esto es muy importante. Y ya para terminar vamos a leer la primera carta de San Pedro, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, dice. A ver. Bien, en el matrimonio. Igualmente vosotras mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. La mujer, la esposa, una vez casada, por eso tienen que saber todo eso, porque a veces se casan y quieren seguir viviendo como solteras. Yo hago lo que yo quiero, es mi vida. ¿Para qué te has casado? Tienes que saber en qué te estás metiendo, esposa. Dice, igualmente vosotras mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, para que si incluso algunos no creen en la palabra, sean ganados no por las palabras, sino por la conducta de sus mujeres. Entonces, la conducta de una buena esposa puede ganar a un marido que no cree, puede acercarle más al Señor. La oración, el ayuno de una esposa ayuda bastante para la conversión del marido y viceversa también. Al considerar vuestra conducta casta y respetuosa, la conducta de la esposa tiene que ser casta y respetuosa, vestirse formalmente. Hay mujeres que son casadas y andan, parece solteras que buscan macho, mostrando sus pechos, mostrando su cuerpo, pero que no tiene marido. Vaya y pida a su marido en la casa. ¿Qué anda mostrando? ¿Qué anda buscando en la calle? Es que yo me quiero vestir así. Estás faltando el respeto a tu marido. ¿Y no que le prometiste respetar toda la vida? Al considerar vuestra conducta casta y respetuosa, que vuestro adorno no esté en el exterior. Hay mujeres que se ocupan y se preocupan tanto del maquillaje, de las uñas, de esto y del otro. Dice que vuestro adorno no esté en el exterior, en peinados. Tengo que ir al salón. Dice que vuestro adorno no esté en el exterior, en peinados,
joyas y modas, sino en lo oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un espíritu dulce y sereno. Esto es precioso ante Dios. Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sumisas a sus maridos, Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor de ella. Os hacéis hijas cuando obráis bien sin tener ningún temor. Aquí va ahora para los esposos. De igual manera vosotros maridos, en la vida común, sed comprensivos con la mujer que es un ser frágil. Ser comprensivos con la mujer que es un ser frágil, con palabras tiernas, dulces, con cariño, tributándoles honor como coherederas que son también de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. Cuando el marido es malo con la mujer, las oraciones del marido encuentran obstáculo. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 18. Vamos a escuchar Colosenses capítulo 3, versículo 18. Mujeres. Versículo 18, sí. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Ásperos quiere decir groseros. Entonces, ¿cuánta sabiduría necesitamos, mis queridos hermanos y hermanas, para que ustedes y yo podamos ser obedientes al Señor en todo momento? Que podamos ser obedientes a Él en cada día de nuestra vida. Y pueden leer, esposos, Efesios capítulo 5 del versículo 22 en adelante hasta terminar el capítulo 5 de Efesios. Cómo la palabra de Dios nos invita a cuidar de la esposa, incluso hasta dar la vida por ella como Cristo da la vida por la iglesia. Pidámosle al Señor la gracia de siempre conocerle más, amarle más, para servirle más. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 13. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias y las necesidades del mundo entero. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.